Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 58. Con un buen consejo general al frente. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando no forzados, sino voluntariamente, según Dios. No por mezquino afán de ganancia, sino de corazón. No tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Primera de Pedro 5, 2, 3. La Madre María Teresa Botello era una mujer alegre que amaba con locura a Dios y solo vivía deseando hacer su voluntad. A pesar del sufrimiento y los problemas que se acrecentaban al extenderse la congregación, su amor por Dios se fue incrementando con los años y éste se reflejaba en sus palabras, en acciones, en la mirada, en su alegría y también en su actitud ante las duras pruebas que la acrisolaron. Muchas veces el Consejo General tuvo que tomar decisiones muy difíciles que no les gustaron a las hermanas involucradas, como cambios de comunidad o de región, e incluso la supresión de alguna actividad o misión, por razones muy serias. Estas decisiones no siempre fueron tomadas a bien, pero la Madre Superiora General y sus consejeras no actuaban por propia voluntad o sin sopesar todos los aspectos y las consecuencias de sus decisiones. Con todo y su buen gobierno, la Madre General fue duramente criticada por muchas hermanas, quienes realmente no la habían tratado y por alguna razón se dejaron llevar por comentarios negativos, sin detenerse a profundizar o simplemente a dialogar con ella. Algunas veces se malinterpretaron sus decisiones, sus correcciones o su firmeza en determinadas situaciones, y tristemente en eso se quedaban, sin analizar o desconociendo por completo la razón por la que la madre había tenido que tomar dicha decisión. Pero si actuaba firme, era porque el caso así lo ameritaba. La Madre María Teresa no ignoraba nada de esto, al contrario, sabía que había hermanas que se expresaban mal de ella, las conocía por su nombre y las amaba aún más. También conocía muchos de los apodos despectivos con los que se referían a ella a sus espaldas. Por eso era sorprendente ver con qué cariño las trataba. Soy testigo de múltiples casos en los que con una sonrisa y sin lamentarse, la madrecita dio la otra mejilla. Sabemos que Dios permite estas cosas para el bien de las almas, para su purificación, pero no dejaba de ser doloroso ver lo que ella sufría. Lo que más le dolía no era tanto que la juzgaran, sino que en ello estuviera en juego la vocación o vida espiritual de aquellas hermanas. Y cuando en algunas ocasiones se sacó el tema en comunidad de alguna ofensa hecha a la Madre General, ella misma de inmediato detuvo el comentario y solía decir con sincera sencillez: seguramente ellas ven en mí algo que yo no veo. Es más, ellas me ayudan, pero me gustaría más que me corrigieran. Eso sería auténtica caridad fraterna. Pero si la crítica era hacia la congregación, solía decir: nuestra Madre Fundadora que tanto se esmeró no lo merece. Sea por Dios, pidamos por esa hermana. Así me ayudan realmente, no criticando. No olviden que la crítica es veneno y no puede caber en el alma católica, y menos aún si es consagrada. Por su testimonio y paciencia, varias de esas hermanas que en algún momento la juzgaron sin conocerla a fondo, llegaron a pedirle perdón y se convirtieron en grandes elementos para la congregación por la confianza total que la Madre María Teresa Botello les volvió a ratificar, y por su ejemplo, sus oraciones y sus sacrificios. Eso únicamente lo puede hacer una verdadera madre. La madrecita nos habló del martirio cotidiano del misionero laico o religioso que se dispone a servir al Señor con todo su corazón. No basta con llamarse misionero o usar un hábito. La santidad se alcanza en cada pasito que damos en la vida ordinaria, en cada sacrificio, aún en recibir las ofensas y orar por quienes nos ofenden. Nada se desperdicia, siempre y cuando vivamos sumergidas en el amor a Dios.
Nos invitaba a crecer en cada una de las virtudes, en especial en la caridad, la esperanza, la fe, en la prudencia, cuidando nuestros votos de castidad, pobreza y obediencia. Dispuestos siempre a cumplir en cada momento su voluntad, y para esto debemos morir a nosotros mismos, a nuestras propias inspiraciones, a nuestros planes. Quien quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Nos dijo un día en la capilla, dándonos luego una profunda meditación. Tuvo eso sí un gran consuelo en todos esos primeros años sin la madre fundadora, el contar con excelentes hermanas, consejeras generales, que la apoyaron en forma incondicional, que trabajaron incansablemente y muy unidas, ayudándola a discernir la voluntad de Dios en cada situación y momento. Ni la madre general ni sus consejeras se sentían infalibles, de hecho, se corregían unas a otras con verdadera caridad y mucha naturalidad, aún enfrente de las demás hermanas de la comunidad. Gobernaban con mucha apertura y humildad, siempre buscando el bien de cada hermana y el bien común de la congregación. Sabían que, como todo ser humano, se podían equivocar y temían sinceramente las consecuencias de las decisiones tan importantes que tenían que tomar. Por eso su vida de oración era constante y confiaban más en Dios que en sus propias fuerzas, y esto era palpable en la alegría que todas y cada una reflejaban, aun en medio de difíciles tomas de decisión, porque sabían que en realidad la congregación era guiada por Dios. Aquel Consejo General eran un equipo muy humilde, que buscaron únicamente servir a la congregación con todo su amor y sus capacidades, como debe ser un buen gobierno en una congregación. Cada una de ellas nos hablaba con el ejemplo de una vida coherente, vivida en sencillez, sin hacer jamás alarde de sus cargos. Eran las primeras siempre en servir y en todo lo referente a la vida comunitaria se comportaban como una hermana más, y no solo una más, sino que eran auténticos modelos de lo que debe ser una religiosa misionera clarisa. Así que, en ese periodo, la Madre María Teresa tenía el consuelo de sentirse muy apoyada y podía muy bien delegar encomiendas a cualquiera de sus consejeras. Muchas veces iban ellas en su nombre y representación a hacer las visitas, y ella se confiaba completamente en las decisiones y acciones de sus hermanas.